comisario Jaime Otoniel Tetac, invitados especiales. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos. Bien, así como vamos a darle inicio a nuestro programa de la inauguración del primer comedor policial de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica. Para darle inicio tenemos el ingreso del pabellón al mando del subcomisario de policía Jorge Misael Arana Ortega. A continuación, tendremos entonación del himno nacional de Guatemala. A continuación, tendremos himno de la Policía Nacional Civil.
A continuación, tendremos palabra de bienvenida por parte del señor Subdirector General Antinarcótico, Herbert Romeo Beltetón Moscoso, por la inauguración del primer comedor policial de la Unidad Antinarcótica. ¿Pueden tomar asiento los presentes, por favor? Señor Ministro de Gobernación, señores viceministros, señor Director General, señores subdirectores, amigos de la Embajada Americana, invitados especiales, compañeros policías, medios de comunicación, tengan todos una buena tarde. En un mes exitoso de operaciones antinarcóticas en todo el territorio nacional, tenemos el privilegio de poder reunirnos para darles a conocer la materialización de una palabra o de una estrategia que el señor Ministro de Gobernación junto a su equipo de trabajo nos vino o nos trajo a la Policía Nacional Civil. Esa estrategia que se llama transformación policial, que ya trascendió fronteras. Esta estrategia que tiene varios ejes, pero que hay un eje que se le denomina dignificación policial, porque el recurso, el talento humano es el más importante de esta subdirección y de la institución policial. En nombre de la Subdirección Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, les doy la más cordial bienvenida a todos. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias porque hoy hacemos realidad el poderle presentar a todos nuestros integrantes de la Subdirección Antinarcótica el primer comedor de las unidades especialistas de la Policía Nacional Civil. Es un éxito alcanzado en un tiempo de 2 meses. Todo surgió en una reunión de trabajo con nuestro equipo de mandos superiores, nuestro equipo de planificación, y recuerdo cuando le presenté al señor ministro el proyecto y no se me olvida que hizo una firma que casi llenó toda la hoja y me dijo autorizado. Y desde ese día empezamos a hacer las coordinaciones necesarias, las gestiones ante los diferentes entes que se requiere. Empezamos a buscar personal que tuviera la disponibilidad de poder trabajar, de poder realizar el trabajo de cocina. Capacitamos en el INTECAP a un grupo de policías para que pudieran realizar esta labor. Y hoy podemos decir, misión cumplida. Les hemos creado, les hemos construido un comedor de alta calidad. Así es que doy gracias a Dios por ese privilegio que nos da, y muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo este logro con todos nosotros. Muchas gracias. Bien, continuando con el programa, tenemos el discurso del director general de la Policía, Héctor Leonel Hernández Mendoza. Señor Ministro de Gobernación, señores viceministros de Gobernación, señores subdirectores generales, mandos de CGAIA, mandos que también nos acompañan de otras unidades,
personal policial de la CGAIA, principalmente a nuestros amigos de la Embajada Americana, a Pastor, que siempre nos acompaña en las actividades de Policía Nacional Civil, así como a los medios de comunicación presentes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nos llena de satisfacción poder estar en esta actividad, en virtud de que estamos dándole cumplimiento a la estrategia de transformación policial que ha mencionado el señor subdirector general de Análisis e Información Antinarcótica, que es impulsada desde el Ministerio de Gobernación, liderada por el señor ministro de Gobernación, que pues ha establecido los ejes, 6 ejes que le han permitido a la Policía Nacional Civil poder ir cambiando el rumbo, poder ir direccionando una Policía Nacional Civil que sea profesional y que pueda tener ante la sociedad guatemalteca y ante todas las personas que habitan este país, un respeto por el que se va formando y se va fortaleciendo cada vez más las capacidades institucionales. El eje de dignificación pues se ve materializado con esta actividad, con este logro alcanzado a través de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica. Lo mencionaba el señor subdirector en relación a poderle darle cumplimiento a una gestión que está siendo dirigida desde el Ministerio de Gobernación, y ahí nos damos cuenta que cuando hay una gestión estratégica y una gestión que también políticamente es dirigida correctamente, tiene que haber una respuesta institucional, y esa respuesta institucional pues la ha puesto de manifiesto el equipo de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, liderada por el subdirector general, que ha hecho una excelente labor en cuanto a poder gestionar y poderle darle trámite correspondiente para que tengamos estos estándares de calidad. Sé que hemos estado trabajando ya en los 2 comedores anteriores y es placentero ver que estamos mejorando cada vez más en cuanto a las normas de calidad, y sobre todo en que haciendo bien las cosas, trabajando en equipo, podemos lograr lo que el día de hoy estamos inaugurando, y creo que es de felicitar al equipo, pero sobre todo agradecerle al equipo de Gobernación liderado por el señor ministro de Gobernación por darnos la oportunidad de poder gestionar todos estos avances institucionales y poder liderarlos desde el Ministerio de Gobernación, que es lo más importante, porque muchos proyectos se han elevado institucionalmente, y en esta administración hemos visto cómo todos esos proyectos incluso han sido impulsados desde del mismo Ministerio de Gobernación, y no necesariamente pues desde el seno de la institución policial, y eso pues le da un plus a todo lo que queremos en cuanto a mejorar las condiciones de la Policía Nacional Civil. Entonces agradecerles, pero pedirles también al personal de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica que valoren este proceso, que valoren esta gestión, y que también lo disfruten. Hablábamos hace un momento con el señor subdirector de que es un tema en el que nosotros como policías debemos de estar conscientes de que en la manera que vayamos obteniendo recursos, en la manera en que vayamos obteniendo capacidades, también nosotros como policías debemos responder de la mejor manera para prestar un buen servicio a la ciudadanía, a quienes nos debemos, que ese servicio sea de calidad y que no quede únicamente en un trabajo, sino que también, como lo emana nuestra doctrina institucional, esos principios, valores y cualidades se vean reflejados en el trabajo que desarrollamos ante la ciudadanía, y que podamos combatir de frente al crimen organizado, que es lo que le compete directamente a esta subdirección, y agradecerles el esfuerzo que hacen día a día. Sigamos luchando por bajar esos índices de criminalidad y mantenernos como una institución fuerte y una institución que va cada día profesionalizándose. Entonces agradecerles a todos su apoyo. Sé que hemos tenido el apoyo de la Embajada Americana en todos los aspectos institucionales, principalmente en la subdirección, pero principalmente agradecerle al Ministerio de Gobernación por estos logros alcanzados y por este liderazgo que ha habido para que la Policía Nacional Civil cada vez más sea profesional. Muchas gracias.
Bien, continuando con nuestro programa, tendremos el discurso del señor ministro de Gobernación. Él es David Napoleón Barrientos Girón. Señores viceministros, señor director general, señores subdirectores, amigos de la Embajada Americana, muy cercanos a la SGAIA, oficiales, mandos y policías presentes, medios de comunicación. Es un gusto esta mañana poder dirigirme a ustedes. La verdad, crear y fortalecer una institución como la Policía Nacional Civil es fortalecer al Estado de Guatemala. La seguridad es antropocéntrica, o sea que se gira en torno a proteger al ser humano. Y la función de la Policía Nacional Civil es fundamental en esta sociedad. La Policía Nacional de Guatemala ha crecido de manera vertiginosa. Es un número importante de guatemaltecos uniformados que velan por la seguridad de otros guatemaltecos. La Policía Nacional Civil de Guatemala es una policía especializada y esta unidad es un ejemplo de esa policía especializada. Quiere decir que hay varias especialidades dentro de la misma institución. El día de hoy estamos en una unidad especializada de mucho prestigio, de mucha importancia. Ustedes pudieron ver esta semana llena de éxitos, donde sin duda alguna están involucrados. Hoy, en este momento precisamente, hay compañeros de la subdirección trasladando un ilícito hacia las bodegas de la Policía Nacional Civil. Estos son éxitos compartidos con agencias internacionales que cooperan con Guatemala, con otras instituciones gubernamentales como el Ministerio de la Defensa, quien tuvo una participación muy activa el día de hoy, con el Ministerio Público, que está haciendo lo que le corresponde en este momento con ese cargamento, y los policías que posiblemente no han almorzado están precisamente allá trabajando. Es oportuno decirles y mencionar el tema del almuerzo, porque nosotros los guatemaltecos de uniforme no tenemos horario, no trabajamos de 9 a 5 de la tarde ni de 7 a 3 de la tarde. Los policías trabajamos las 24 horas en nuestro turno y es menester que debamos tener condiciones dignas para hacer nuestro trabajo. El hecho de poder contar con los alimentos dentro de la institución, dentro de estas instalaciones, primero permite que no nos vulneremos en salir a la calle a buscar dónde comer. Segundo, impacta positivamente en nuestros bolsillos. La cantidad de dinero que cada uno de los policías invierte o gasta en comer los 3 tiempos de comida en la calle, si lo suman al final de mes, tiene un impacto negativo. El hecho de tener la comida aquí tiene un impacto positivo para los guatemaltecos de uniforme. Así es que este eje de la estrategia de transformación policial es fundamental. Al principio de la estrategia, del diseño e implementación de la estrategia, hubo muchas dudas si esto era un proyecto a hacerlo en el año 2035. Y la verdad, iniciamos más o menos en el mes de abril y a la fecha tenemos la satisfacción que en el eje de la dignificación de los hombres de uniforme es ya una realidad en 3 unidades, en la comisaría 11, en la comisaría 16 y hoy en la subdirección, en la SGAIA, por pura simpatía, por pura iniciativa de quienes lideran esta unidad. Eso es más satisfactorio aún. El presupuesto de este año nos alcanzaba para hacer 2 comedores, porque fue un presupuesto readecuado a cómo lo encontramos en el mes de febrero. No estaba contemplado este comedor para este año. Así es de que lo que hizo el mando y el liderazgo de esta unidad fue encajar en la transformación policial, hacer esfuerzos
financieros dentro de la misma unidad y sumarse a ese eje de transformación policial, que lo único que tuvimos que hacer desde el ministerio fue apoyar esa iniciativa, por supuesto, porque solo se están adelantando a un proceso que en el año 2023 va a tener más impacto. Tenemos planificado para el año 2023 la creación de 8 a 10 comedores más. Esto va a impactar de manera positiva en más comisarías. Así es que el hecho que hoy estemos aquí tiene un mérito, el liderazgo de la subdirección, porque con sus propios esfuerzos se sumó a este eje. Como ministerio, como repito, lo que teníamos que darles es el apoyo, asignarle más recursos para el otro año, porque se vio el esfuerzo que hicieron propio por dignificar a su personal. Realmente, para muchas personas, tener la comida puede ser algo insignificante, pero para los que somos guatemaltecos de servicio, que hacemos un turno de 24 horas o hasta de 8 días sin salir a descansar, sabemos la importancia que tiene tener los alimentos como parte del presupuesto asignado por el país para la seguridad pública. Este presupuesto ustedes no van a tener que gastar ni un centavo. El Ministerio de Gobernación, a través de las diferentes subdirecciones de policía, debe dar esos recursos. Eso es importante, tiene un impacto positivo, porque sin duda alguna crea un ambiente de seguridad dentro de la instalación. Además de ello, no es un simple comedor. El estándar que pusimos para los comedores inaugurados este año, incluyendo son estándares que permiten la certificación de los comedores a nivel internacional. Además, quien dirige la elaboración de los alimentos debe ser un chef, un profesional preparado para elaborar alimentos, para dirigir una cocina, con todas las medidas de higiene correspondientes. No tiene nada de malo porque nos ha tocado hacerlo, pero estando aquí en estas instalaciones, es una comida adecuada, elaborada de manera profesional, la cual ustedes la van a ir viendo en el transcurso de los días. Así es que este solo es un eje de la transformación policial que se está impulsando, con el ánimo de que la policía debe ser una policía que luego de 25 años corrija las asimetrías que aún hay y siga siendo una institución útil para los guatemaltecos. Así es que hay muchos ejes más, hay 5 ejes más: el eje de la educación, el eje de la movilidad. En todos los ejes se está trabajando. Desafortunadamente los recursos siempre son limitados, si no podríamos hacer mucho más, pero para este año el presidente de Guatemala ha autorizado 900 millones más para la Policía Nacional Civil, cosa que no se había hecho en años anteriores. Esos 900 millones de quetzales van a ser empleados de manera adecuada, de manera transparente, para equipar a la policía, para darle movilidad, para darle tecnología y también para darle los alimentos, porque somos guatemaltecos, los uniformados, los policías somos guatemaltecos uniformados que nos merecemos vivir bien, en buenas condiciones. Así es que este proceso de transformación es un proceso que dura años, pero cada uno de ustedes que forma parte de la institución, que son más permanentes en la institución que uno, deben ser los principales vigilantes para que ese proceso perviva y continúe por muchos años, para sentirse orgullosos de la institución policial que bien se lo merecen los guatemaltecos. En esta oportunidad se benefician más de 500 efectivos de policía, los que están en el aeropuerto, los que están en la unidad aérea de gobernación, UNAGOV, y algunas otras unidades. Así es que los felicito a ustedes y les insto a que cuidemos, que respetemos ese comedor como algo digno. La comida es sagrada, así es que es una bendición que Dios nos permita mejorar en ese sentido en esta unidad. Quiero felicitar al subdirector Beltetón por el empeño puesto de manifiesto, a su equipo, que sin duda alguna una sola golondrina no hace verano, es el esfuerzo de todo un equipo que muchos de ustedes conforman. Que Dios les bendiga y es un gusto compartir este beneficio y este éxito el día de hoy. Gracias.
Continuando con el programa, tenemos el egreso del Pabellón Nacional. Bien, a continuación, ¿pueden tomar asiento, por favor? Muchísimas gracias. A continuación, siguiendo nuestro programa, tenemos el corte de cinta simbólica por inauguración del primer comedor policial de la unidad antinarcótica por parte de las autoridades presentes e invitación para que pasen allá en la parte de arriba, en el segundo nivel, por favor. Muchas gracias. Que viva lo positivo, lo bueno también se cuenta, que somos trabajadores, día a día luchadores, lo gritamos hoy con fuerza, lo bueno también se cuenta, desde el norte hasta oriente, lo bueno también se cuenta. Esta fue la entrega de un nuevo comedor policial por parte del Ministerio de Gobernación, fortaleciendo y dignificando a la Policía Nacional Civil, estos agentes policiales que cuidan a la población guatemalteca durante los 365 días del año y por supuesto sirviendo raciones de alimentos sanas y nutritivas para los agentes de seguridad. El compromiso por la salud y bienestar a nuestra gente siempre brinda. Crecimos en nuestra economía, trabajamos día a día en la seguridad, alimentamos a nuestros niños y mes a mes nunca faltó la provisión. Guatemala no se detiene, hoy todos nos damos cuenta que viva lo positivo. En más información, acá en Informe Nacional a esta hora de la tarde, fue publicado en el Diario Oficial